Hola chicos, ¿cómo está? Buen día, ¿me logra escuchar? Gracias, Kevin, por la confirmación. Gracias, Pablo, María José. Ok, primero le agradezco por conectarse a tiempo. Vamos a darles unos 2 minutitos más a sus compañeros para ver si hay todavía gente que se va a conectar, ¿ok? Entonces, en unos 2 minutitos empezamos. Ok, muy bien, perfecto. Gracias a todos nuevamente por haberse conectado a tiempo. Sí, bienvenidos una vez más a una de las conferencias, sí, de todo el ciclo de conferencias tecnológicas que siempre estamos intentando buscar por ahí unos temas de actualidad, de que le ayuden, sí, a conocer un poquito más de todo lo que está en auge y lo que tiene que ver con el desarrollo de software, ¿ok? En esta oportunidad tengo el agrado, el gusto de presentar a Pablo del Hierro, sí, un amigo, más que un colega. Sí, Pablo es ingeniero en sistemas informáticos y de computación de la Escuela Politécnica Nacional. Sí, siguió su masterado en seguridad informática en resiliencia en la Universidad de Newcastle y tiene también un doctorado en métodos formales también de la Universidad de Newcastle. Okay. Entre las líneas de investigación que tiene es la seguridad y la privacidad y la computación aplicada a la ingeniería de software, que como le digo, para mí es un gusto poderle presentar. Sí, escuché todo lo que tiene por decirnos y no duden en hacerle cualquier pregunta. Pablo, Muchas, bienvenido y gracias. muchas gracias, Iván, por la presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Como bien, profesor Iván, mi nombre es Pablo. Realmente lo que vamos a hablar en esta conferencia son dos temas que no se tratan tanto en Ecuador por el mismo hecho de que en Ecuador no se desarrolla la investigación o el desarrollo de software está enfocado más a lo que son las empresas como producción, más que nada, ¿sí? En Ecuador todo lo que estamos nosotros haciendo, siempre lo que estamos pendiente es cómo desarrollar software para producir algo, ¿sí? Pero nunca se habla de lo que son métodos formales, tampoco no se habla de la parte esta de seguridades y de cómo nosotros deberíamos cambiar esos paradigmas. En primer lugar, quisiera comenzar con unos pequeños conceptos básicos. No les voy a aburrir con diapositivas, nunca ha sido mi forma de presentar las cosas, sino es ir haciendo con ustedes realmente. La idea de los métodos formales o qué es los métodos formales en sí es básicamente son la creación de modelos matemáticos, ¿sí? Un método formal es un modelo matemático. Es como nosotros reemplazamos lo que ustedes escriben en código por funciones matemáticas. Como ustedes saben, la matemática no es ambigua, ¿sí? Ustedes saben que siempre uno más uno va a ser siempre dos. Eh,
todas las operaciones y todas las funciones que ustedes desarrollan y que ustedes crean, siempre van a obtener los mismos resultados, ¿sí? Esa es la parte fundamental de lo que es un método formal. Es decir, algo que evite la ambigüedad, algo que evite que lo que yo interprete pueda ser interpretado por otra persona de diferente manera. Y a nosotros, y en especial ustedes, cuando a lo largo de la carrera se van a ir dando cuenta de esto justamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar o ir analizando de que cómo es el proceso de creación de software. ¿Sí? ¿Cómo nosotros desarrollamos software? Básicamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con un cliente o el jefe de proyecto habla con el cliente, el usuario, y le dice, ¿sabe qué? Yo necesito un software que haga esto, esto, esto. Y cada persona interpreta de diferente manera, ¿sí? Por ejemplo, hay una imagen que es súper buena que quería indicarles, que es de cómo nosotros hacemos el desarrollo de software. Am, no les voy a leer todo esto, sí, tranquilos. Por ejemplo, esto es el desarrollo de software. Para el cliente significa un columpio sobre un árbol con 3 dimensiones. Para, no sé, el desarrollador significa otra cosa, ¿sí? Como un columpio donde no tenemos el espacio. Para la gente de diseño genera esto. Sí, cada persona tiene su propia manera de crear o de interpretar el software, ¿sí? Cada persona hace esto. Entonces nosotros cuando tenemos esta parte de los análisis de requerimientos, recolección de requerimientos, cada uno puede interpretarlo de diferente manera, ¿sí? Y eso con el tiempo va causando problemas. ¿Por qué? Porque si nosotros comenzamos con una idea de este tipo, por ejemplo, de que el usuario necesita que sea un columpio con 3 niveles y a la final terminamos con algo de esto, lo primero que está pasando es que el usuario no va a quedar contento. Y segundo, va a pasar de que todo lo que nosotros hayamos desarrollado pueda generar mayores gastos, ¿sí? Ahora bien, es justamente por esta premisa o este indicio que se han creado los métodos formales. Sí, que como les explicaba, son simplemente modelos matemáticos que evitan ambigüedades, ¿sí? Como principal función de un método, de un método formal o de un modelo matemático, es evitar este tipo de ambigüedades. Ahora bien, dentro de los métodos formales nosotros vamos a tener 2 tipos, ¿sí? Los de análisis del mundo real, y por otra parte vamos a hablar mucho de la computación paralela, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros entendemos por el análisis del mundo real? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que voy a crear una máquina que tome fotografías de rayos X, ¿sí? ¿Qué debo considerar cuando yo necesito tomar rayos X? Si no necesito basarme en las máquinas antiguas, sino quiero una imagen digital ahora. ¿Qué es lo que yo debería considerar? Yo debería considerar que estas máquinas, por ejemplo, necesite tener un cierto nivel de radiación, que yo pueda hacer que las imágenes se reflejen en ciertas superficies, que yo pueda controlar ciertos dispositivos como la radiación en sí, para poder obtener una imagen más clara, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de imágenes del mundo real o del análisis del mundo real, ¿ustedes creen que de una persona a otra vamos a tener las mismas características? No, ¿verdad? Por ejemplo, una persona puede tener un mayor índice de grasa corporal, puede tener un mayor índice de musculatura, puede tener una diferente distribución de sus venas, puede tener un diferente flujo de sangre, y cada uno de estos elementos que nosotros no podemos controlar van a afectar a nuestro producto al final, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que hacer esta diferenciación cuando hablamos de métodos formales. ¿Por qué? Porque no todo lo que nosotros tenemos en el mundo real puede ser interpretado como matemáticas. Para esto, justamente, qué es lo que se tiene o qué es lo que nosotros deberíamos comenzar a hacer? Una de las principales herramientas que ustedes van a utilizar o que si se dedican a esto, que es un gran campo, porque como les mencionaba aquí, en Ecuador no existe una empresa que se dedique a hacer métodos formales o que se dedique a hacer análisis de requerimientos o que se dedique a hacer este tipo de consultorías. Si ustedes se dedican por este lado, van a tener diversas metodologías, ¿sí? Diversas metodologías que les van a poder ayudar a interpretar justamente estas características del mundo real. Una de estas metodologías que ustedes pueden tener es algo que se denomina Problem Frames. Sí, Problem Frames. Que básicamente es una metodología que les explica o que les puede enseñar
a cómo ustedes pueden interpretar todas las características del mundo real como tal para ser aplicadas a la matemática y para ser aplicadas a la parte de ingeniería en sistemas. ¿Sí? Una cosa muy importante que me van a escuchar bastante decir a lo largo de esta conferencia, de esta hora que tienen conmigo, es justamente que la parte de ingeniería en sistemas no está tan bien diseñada como tal. Nosotros, si bien es cierto, yo concuerdo con varias cosas de que nosotros sí deberíamos ser considerados como ingeniería o sistemas debería ser considerada como una ingeniería o una tecnología, debe ser más ajustada a la parte de ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque en ciencias de la computación nosotros tenemos un mayor alcance. Al momento que se define como ingeniería o como tecnología en este caso, se limita mucho a que nosotros tenemos un campo específico de acción. Mientras que ciencias de la computación a lo que nosotros nos ayuda, nos permite, es crear nos da un gran alcance, ¿sí? Nos permite trabajar en medicina, nos permite trabajar en industria, nos permite trabajar en la parte automotriz, nos permite trabajar con la parte de herramientas, materiales y demás, ¿sí? Entonces, por ese lado, yo pienso que esto debería ser más considerado como ciencias de la computación, ¿sí? Porque les va a permitir tener un mayor campo de acción. Sí, perdón por el corte comercial. Y volviendo a esta parte. ¿Cómo ustedes creen o cómo ustedes hacen el análisis de este mundo real? Como les digo, van a tener diferentes metodologías. ¿Sí? Y entre ellas tienen esta que es Problem Frames, de la que vamos a hablar el día de hoy un poco. Problem Frames básicamente lo que nos indica es, o lo que nos ayuda es a separar dos tipos de elementos. ¿Sí? La primera parte que es la parte de integración hacia lo que nosotros queremos desarrollar. ¿Sí? Problem Frames lo que nos ayuda es a tener dos elementos. La parte de integración al desarrollo. Al desarrollo. Y la parte de comprensión de características del mundo. ¿Sí? Esta parte de Problem Frames, como les digo, es justamente tener la parte de requerimientos como tales, como ustedes han venido haciendo y como han venido aprendiendo a lo largo de este tiempo. Es decir, me reúno con el usuario, saco una lista de requerimientos. Cada uno de estos requerimientos se puede, si usan metodología XP o cualquier otra metodología, pueden crear historias de usuario, pueden tener un modelo UML, pueden hacer lo que ustedes deseen. Pero dentro de toda esta parte que es tan teórica y tan específica, ustedes no pueden representar otros tipos de elementos, ¿sí? Como por ejemplo lo que les decía, si ustedes necesitan sacar una máquina que tome radiografías o que haga ecos, ¿cómo pueden representar dentro de los requerimientos este tipo de elementos? Por ejemplo, el nivel de masa de grasa, el nivel de masa muscular, el tipo de distribución venosa, la presión. Todo este tipo de elementos y todos estos elementos que no se pueden representar dentro de un parámetro de una máquina, se le denomina el análisis del mundo real, ¿sí? Y esta es la parte más crítica, ¿sí? Es la parte más crítica para el desarrollo de software seguro, ¿sí? Porque como les decía, o sea, hasta ahora nosotros conocemos el desarrollo de producción y en Ecuador lo que más se hace es desarrollo de producción, en donde yo tengo que hacer una aplicación para un banco que maneje cuentas de ahorro, cuentas corrientes y se realiza. Por otro lado, tengo que hacer una aplicación que maneje inventario y se realiza. Pero cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos, aquí en Quito, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación para el metro de Quito, por ejemplo, para evitar que se haga altas y bajas de energía o para evitar que dos trenes acudan a a la misma estación al mismo tiempo. ¿Cómo evitar que se crucen este tipo de cosas? Es algo que no se hace tanto en Ecuador, ¿sí? Porque como les digo, esta parte de la investigación o de este desarrollo de la investigación no está generado para el tipo de software de producción. Si bien es cierto, debería ser una parte muy importante, debería ser una parte muy importante, no tiene tanta acogida. ¿Por qué? El principal problema que nosotros vamos a tener de esto es el costo, ¿sí? Hacer este tipo de análisis y este tipo de modelos es altamente costoso. A pesar de que para hacer este tipo de análisis ustedes necesiten una computadora, papel y lápiz, hacer las diferentes pruebas, crear los modelos como tal, es bastante costoso. Entonces eso genera un problema al momento de desarrollar. Pero ustedes tienen que ponerlo en contraproducencia con lo que pueden ganar después, ¿sí? O
sea, es como saber cuánto yo puedo invertir para saber cuánto me puedo ahorrar o cuán bueno va a ser mi software al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si todos los todas las empresas de desarrollo comenzaran por esto de métodos formales, crearan un modelo matemático en base de los requerimientos, el proceso de desarrollo sería más estable. ¿Por qué? Porque todos sabrían hacia dónde vamos, ¿sí? Como les digo, o sea, tenemos esta imagen que les presenté donde el diseñador tenía una idea, el programador tenía otra idea, el jefe de proyecto tenía otra idea y el usuario tenía una idea totalmente diferente. Entonces, cada uno de estos, si lográramos conjuntarlos dentro de estos modelos matemáticos, lo que nos ayudaría es que todos comencemos o todos vayamos hacia el mismo objetivo, ¿sí? Entonces es invertir un poco más al inicio, porque como les digo es costoso, invertir un poco más al inicio y saber que todo el proceso a lo largo de todas las etapas del proceso de desarrollo van a seguir siendo el mismo objetivo, o simplemente llegar al final y decir, ¿saben qué? No era lo que nosotros queríamos, entonces hay que hacer nuevamente una reingeniería y nuevamente gastar dinero, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué es mejor? Gastar al inicio y saber hacia dónde vamos a llegar, porque como les mencionaba, esto de los métodos formales no es que evita el 100% la ambigüedad, pero reduce mucho, o irnos en contra de la idea que nosotros siempre hemos tenido, sino hacer el mismo proceso de siempre y llegar a un producto final que tal vez no sea el deseado, ¿sí? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Ahora bien, esta parte de Problem Frames y lo que vamos a ver a continuación, que es los modelos de CSP, como les digo, esto de aquí es simplemente una metodología, ¿sí? Cualquier persona la puede entender. Básicamente, ¿qué es lo que nos ayuda o qué es lo que nos dice Problem Frames? Es que nosotros podemos enlazar o podemos integrar diferentes elementos, ¿sí? Diferentes elementos del mundo real, a lo que nosotros queremos crear, ¿sí? Entonces, qué es lo que nos va a ayudar Problem Frames? Básicamente, o sea, yo tener alguien que programa, identifique sus estructuras, cree planes de pruebas y cree análisis de código, que ya les voy a explicar esto, que es algo totalmente diferente a lo que nosotros entendemos por codificar, para obtener un resultado, ¿sí? Para obtener un resultado. Ahora bien, dentro de Problem Frames, como les menciono, básicamente es, yo, ¿cómo puedo crear un modelo? Sí, ¿cómo puedo crear un modelo para poder, para poder probar el código? Si yo, por ejemplo, les menciono a ustedes, tengo un programa desarrollado, ¿cómo podrían probar ustedes que esté funcionando bien? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando yo les menciono esto? No sé si me pueden decir o alguien me puede escribir por el chat cuando les digo, básicamente esto, yo tengo un programa terminado o tengo un sistema terminado y necesito probar que esté funcionando. ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza para realizar estas pruebas? ¿Alguien tal vez? Diego nos dice hacer testing, hacer pruebas. Lo primero que se nos viene a la cabeza es pruebas unitarias, ¿no es cierto? Eso es lo primerito que se nos viene a la cabeza. Yo tengo pruebas unitarias en donde tengo un método, coloco ciertos parámetros, le digo qué elementos debe recibir y obtengo un resultado, ¿sí? Eso es lo que primero se nos viene a la cabeza. Yo tengo pruebas unitarias, pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra y demás. Pero ahora bien, esta parte del análisis de código, sí, la parte del análisis de código que nosotros entendemos es totalmente diferente cuando usamos métodos formales. ¿Por qué? Porque aquí ustedes van a tener dos tipos de estructura. Y como les digo, esta parte de la conferencia en general no quiero que sea tan técnica. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a hablarles de ADA, me pongo a hablarles de FDR, me pongo a hablarles de BDM, son lenguajes de programación que tal vez ustedes no han visto por ahora, pero que les puede ayudar. Pero básicamente, qué es analizar el código? ¿Sí? ¿Qué es analizar el código? Estos son unos ejemplos. Voy a ver si puedo retirar esto de aquí. Ahí. Estos básicamente son unos 3 ejemplos de cómo ustedes pueden analizar el código de diferente manera. Me explico, por ejemplo. Voy a pensar en un sistema pequeño, ¿ya? Digamos que ustedes necesitan crear un sistema que abra o que cierre una puerta, ¿sí? En base de un código. Sí, esa va a ser nuestra premisa. Vamos a crear un sistema que
abro una puerta en base de un código de 4 dígitos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros pensaríamos? Bueno, entonces yo tengo la puerta, tengo que tener dos estados de la puerta, que esté abierta o cerrada, que debería ser un booleano básicamente, en donde diga, bueno, si la puerta está abierta, el booleano sea true, si la puerta está cerrada, el booleano sea falso. Ahora bien, yo necesito validar, tengo que tener diferentes métodos, como el ingreso de contraseña, la validación de contraseña, um, el agregar nuevos usuarios para que puedan ingresar sus contraseñas y se les pueda abrir la puerta, ¿no es cierto? Entonces yo tengo todos esos métodos. Una vez que tengo todo esto realizado, ¿qué es lo primero que se hace? Básicamente lo que se hace es, como les digo, pruebas unitarias, en donde digo, bueno, para añadir un nuevo usuario, yo tengo que pasar una persona y una contraseña. Si el método pasa una persona y una contraseña, yo retorno el resultado de esta prueba como verdadera. Ahora, si es que yo necesito analizar o hacer una prueba unitaria de validación de la contraseña, ¿qué es lo que yo tengo que decir? El parámetro tiene que ser un entero de longitud 4, de longitud de la contraseña que ustedes deseen. Y si pasa esto, igual, necesito devolver como que mi resultado sea verdadero. ¿Sí? Pero bien, en la parte de problem frames y en la parte general de métodos formales, yo no necesito analizar el código de esa manera. Las pruebas que yo tengo la idea de pruebas de código que yo tengo es totalmente diferente en métodos formales y en modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque vuelvo al mismo sistema, ¿no es cierto? Tengo una puerta que funciona con una contraseña de 4 dígitos y el administrador puede ir aumentando más personas para que puedan ingresar. ¿Qué es lo primero que yo debo pensar? Lo primero que yo debo pensar es que puede existir más de dos estados en la puerta. Yo puedo tener un estado abierto y un estado cerrado, o un estado indeterminado en donde la puerta está abriéndose o se está cerrando, ¿sí? Y eso es algo que nosotros como programadores a veces nos cuesta entender, ¿sí? Porque nosotros estamos pensando en que o la puerta puede estar abierta o puede estar cerrada, ¿sí? Pero nos falta darnos cuenta de que yo puedo tener el proceso donde la puerta esté cerrándose, pero no sea un parte de un estado. Para eso nos va a ayudar esta parte de modelos matemáticos. Además de esto, ¿qué es lo que yo debería pensar cuando estoy realizando estos modelos matemáticos? Aparte de los estados de la puerta. Yo puedo también analizar la parte de la contraseña. Si bien es cierto, esto va a sonar bastante similar a lo que son las pruebas unitarias del validar contraseña, yo necesito indicarle al método de la edición de contraseña, o en este caso, al modelo matemático que yo estoy creando, en que yo puedo colocar dos números y salir de ese estado, ¿sí? Puedo salir de ese estado, es decir, no completar la acción de colocar los 4 números para que me diga si la contraseña es correcta o no es correcta, ¿sí? Esta parte es más interesante que el desarrollo. ¿Por qué? Porque, como les menciono, si ustedes comienzan a pensar simplemente como desarrolladores, van a tener problemas al final del desarrollo. ¿Por qué? Porque no se contempla todos los posibles elementos del mundo real, ¿sí? De la parte del mundo real como tal, en donde ustedes pueden indicar más acciones que simplemente lo que ustedes programan en sus líneas de código, ¿sí? Entonces, para esto se ha desarrollado el lenguaje ADA, el lenguaje de BDM y el lenguaje de CSP. Como les digo, no voy a entrar en las partes técnicas de esto, sino que más que nada quiero que se den cuenta de cómo funcionaría esto. Pues estos tres tipos de lenguajes se llaman probadores o los van a encontrar como checkers, ¿sí? Esta parte de los probadores o de los checkers básicamente lo que hace es que basado en las condiciones que ustedes muestran, si basado en las condiciones que ustedes muestran, puede generar respuestas de verdadero o falso o puede generar respuestas directamente en su código, ¿sí? Pueden generar respuestas directamente en su código. Es parecido a programar, es parecido a crear pruebas unitarias, pero la diferencia es que yo puedo pasar datos reales. En una prueba unitaria yo puedo pasar solo parámetros. Puedo indicar si es que es verdad, si es que, más bien dicho, si es que el método está recibiendo lo que necesita recibir, si el resultado que yo espero es lo que deseaba esperar en una prueba unitaria. Pero con el lenguaje ADA, con el lenguaje de los checkers, de los probadores, yo puedo ingresar datos, ¿sí? Y puedo recibir resultados y analizar este tipo de resultados. Por ejemplo, en ADA ustedes van a encontrarse de este tipo de modelos.
en donde, por ejemplo, en este caso es simplemente para ordenar un restaurante, en donde cada persona puede simplemente ocupar cierto tiempo de espacio para poder ser atendido, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es bastante similar a lo que es una prueba unitaria, porque yo tengo una tarea, comienzo, aquí represento un while o un for como un loop y mando un proceso. La importancia de este proceso es básicamente en cómo yo creo, sí, cómo yo creo el proceso para que este sea analizado y pueda devolverme un resultado diferente, ¿sí? No es lo mismo que una prueba unitaria. Como les digo, una prueba unitaria, básicamente, como, por concepto, lo que se encarga es de decir, yo tengo un método, este método tiene que recibir 3 parámetros, yo compruebo si los 3 parámetros son los tipos correctos y tengo que comprobar si el resultado o lo que me devuelve es igual, está correcto, es el mismo tipo de dato que yo esperaría. En cambio, en esta parte de ADA de los probadores, lo que yo necesito, lo que yo indico en este caso es qué es la acción que se va a realizar, sí, la acción como tal, con datos reales y qué es lo que yo puedo organizar para saber si es que está realizándose o no lo que se debe. Eso por una parte. Y ahora, como complementando justamente esta idea de ADA, ustedes van a tener otro elemento que es FDR, ¿sí? FDR, ah, que es un probador un poco más potente en donde yo, en lugar de cada uno de estos métodos, tratarle como un proceso, yo lo voy a tratar como un canal. Um, Quiero que me entiendan lo siguiente. Un canal básicamente es como una instrucción que nosotros le damos a la máquina para que realice algo. ¿Cuál es la diferencia de esto con relación a un proceso? Un proceso puede estar compuesto de varios elementos que van completando el proceso. En cambio, un canal es algo específico, ¿sí? Es algo específico. Y cuando ustedes vean la parte de programación concurrente o, o- o arquitectura de computadores en cómo se maneja la memoria entre memoria RAM y memoria ROM y memoria física, eso básicamente es un canal. Cómo yo creo una instrucción específica para realizar algo en específico. En cambio, un proceso o un método es algo que se compone de varios elementos para realizar algo. Entonces, por ejemplo, nosotros en este tipo de procesos, ah, para CSP y FDR, básicamente lo que nosotros es abrir canales, ¿sí? Lo individualizamos de tal manera que vamos a saber qué tipo de elemento, sí, qué tipo de elemento es lo que yo voy a utilizar, qué tipo de memoria es la que yo voy a utilizar y qué resultado es el que yo espero, ¿sí? Entonces, un canal, podemos decir que un proceso se constituye de varios canales, ¿sí? Un proceso se constituye de varios canales. Y como les muestro aquí, este es código FDR, ¿sí? Es código de FDR y de CSP, que vamos, igual eso ya vamos a hablar de la parte de la programación concurrente. Básicamente yo abro canales y de cada uno de estos canales yo puedo ir probando algo. Entonces, como se dan cuenta, es básico. Si ustedes recuerdan la parte de teoría de la computación, se va a asimilar bastante con lo que son los autómatas, ¿sí? En donde cada autómata cumple un elemento, ¿sí? Cumple un proceso en específico y en base de eso yo puedo pasar o continuar con el desarrollo. Eso es lo que hacemos aquí. Tengo un canal, tengo una secuencia de pasos y dependiendo de la secuencia de pasos, yo puedo saber con esta parte que es una assertion, es decir, como mostrar un resultado, si es que el proceso uno llega a donde yo quiero o obtiene el resultado deseado, ¿sí? Entonces es igual como les digo, si en algún momento de sus carreras o de su vida profesional quieren dedicarse a esta parte de probar el código, pero no de la manera tradicional, pueden utilizar, como les digo, pueden utilizar lenguaje ADA, pueden utilizar lenguaje FDR y BDM. BDM es mucho más fácil. Es básicamente, está basado en lo que es Java y tiene las mismas ideas detrás de Java. Ahora, como les digo, si les hablo de partes técnicas, tal vez al inicio es un poco complicado y tal vez en una conferencia de 1 hora no sea lo mejor. Pero la idea detrás de todo esto es justamente lo que les digo. No tienen que pensar en que una prueba de software siempre tiene que ser diseñada de la misma manera, ¿sí? No tienen que pensar en que puede ser diseñada de caja blanca, caja negra o puede ser una prueba unitaria. Yo puedo probar código, ¿sí? En base de condiciones, que es algo que tal vez sí nos falta a nosotros reforzar o sí, reforzar en todas las mallas. ¿Por qué?
Porque, como les digo, Ecuador es un país que está creando desarrolladores, ¿sí? Para sistemas de producción, ¿sí? Esperemos que en algunos años venideros nosotros también seamos creadores de programas o de sistemas que sean de este tipo, en donde yo necesite analizar cada uno de estos elementos para poder determinar si es que algo está correcto o no. ¿Sí? Eso por una parte de lo que son métodos formales y del análisis del mundo real. Adicionalmente, en esta parte de análisis del mundo real, ustedes van a conocer o van a poder fijarse en dos elementos. Como les mencionaba, la parte de los lenguajes de programación. Lenguajes probadores. La palabra probadores no me gusta, lo voy a dejar en inglés. Son checkers, son lenguajes checkers, ¿sí? Que me sirven para cambiar las pruebas, ¿sí? Realizar pruebas. Dentro de esos, como les mencionaba, van a tener ADA, van a tener BDM y van a tener FDR, ¿sí? Son estos tres tipos de lenguajes que les puede ayudar a probar ciertos elementos. Ahora bien, pasando a algo un poco más específico dentro de esta parte del análisis del mundo real. Por ejemplo, ustedes conocen la parte de requerimientos, ¿no es cierto? ¿Qué debe ser un requerimiento? ¿Quién me dice unas características de lo que debería tener un requerimiento? ¿Cuáles creen que serían las características de los requerimientos en sí? ¿Tal vez alguien? ¿Alguna idea? Ya le contesto, Diego. Para no dejarle la idea en el aire, básicamente un requerimiento tiene que ser claro, conciso y coherente, ¿no es cierto? Tiene que tener esta estructura. Pero como les mencionaba, esta parte de un requerimiento como tal, no es simplemente decir, ¿sabe qué? Yo necesito que mi puerta se abra y se cierre, o que mi sistema reciba una clave de 4 dígitos, o que la persona que justo vaya a entrar sepa que coloca los 4 dígitos de entre y tenga que automáticamente cerrar la puerta. Todas esas partes de requerimientos son interlineados o interlocutados por la parte del lenguaje natural. El lenguaje natural es lo que estoy haciendo ahorita, es simplemente hablar, es como nosotros nos expresamos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿saben que mi puerta tiene que abrirse y cerrarse? Tal vez para Paul le signifique algo diferente. Por ejemplo, para Paul significa que te va a aumentarle un brazo mecánico que abre la puerta, ingresa una persona y se cierre. O no sé, tal vez para María José, que deba tener un sensor en donde detecta que una persona entró y automáticamente se cierra la puerta. O tal vez para Kevin signifique algo diferente, que abra la puerta, permita el paso de varias personas y luego se cierre la puerta. ¿Sí? Es justamente esta parte de la interlocución, de lo que nosotros tenemos de requerimientos, lo que hay que tratar de minimizar al momento de desarrollar el software. Y para esto nosotros también tenemos otra metodología que es la parte de secuenciación de elementos. ¿Sí? La parte de secuenciación de elementos. Dentro del mismo análisis del mundo real, nosotros vamos a tener lo que es secuenciación de elementos. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con secuenciación de elementos? Básicamente lo que nos referimos es cómo yo puedo describir una acción de manera ínfima para cumplir un objetivo. ¿Sí? Cómo yo puedo, como les digo, cómo yo puedo describir una secuencia de pasos de manera ínfima para alcanzar un objetivo. Entonces, lo más correcto para decir en este caso, por ejemplo, en el sistema de abrir y cerrar la puerta que les digo es un sistema trivial de que básicamente es súper pequeñito, lo voy a complicar de tal manera en que ustedes se van a poder dar cuenta de que el software en sí, el desarrollo de software no es simplemente sentarse y codificar. Yo puedo decir esta secuenciación de elementos, como saben que yo necesito tener en mi puerta, es un brazo mecánico simple. Los brazos mecánicos que ustedes han visto en el SEC, por ejemplo, de que ustedes pasan la mano por el sensor del SEC, se abre la puerta, ustedes salen y automáticamente el brazo mecánico lo que hace es cerrarla, ¿no es cierto? Se cierra detrás de ustedes. Lo que vamos a hacer es simplemente hacer una secuencia de estos pasos, en donde básicamente yo les digo, ¿saben qué? El primer paso es habilitar la clave para que la puerta se desbloquee. Y aquí es donde comienza mi secuenciación. Entonces, lo primero que yo debo hacer es analizar el tiempo de espera en que yo puedo determinar que un usuario va a abrir o no la puerta. Es decir, yo pongo mi clave
y tengo 2 segundos para abrir la puerta, es decir, desbloquear la puerta y que puede ingresar. ¿Por qué? Porque si pasan esos 2 segundos, simplemente yo vuelvo a bloquear y vuelvo a pedir la clave. El siguiente paso dentro de la secuenciación sería, pasan estos 2 segundos, si es que el usuario abre la puerta, en lugar de tener, como les decía, solo los dos estados de abierto y cerrado, voy a tener un nuevo estado, en donde no está determinado, ¿sí? Si la puerta está abierta o cerrada, o en qué proceso está, en el proceso de cerrado o en el proceso de abierto. Esa sería otra secuenciación, es decir, otro paso que ustedes como desarrolladores deberían poner, ¿sí? Y de ahí tendrían otro en donde, por ejemplo, ¿qué es lo que el sistema les pide? ¿Qué es lo que el usuario necesita? Que la puerta solo permite entrar a una persona, que la puerta les deje pasar a un grupo de personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tendría que tener una alarma, o si es que yo digo que mi puerta solo necesita que ingrese una persona a la vez, porque cada persona tiene su propia clave, lo que necesitaría entender es lo siguiente, que una vez que la persona mueve la puerta, es decir, se pasaron 2 segundos, se desbloqueó la puerta, debo tener un lapso de 5 segundos en donde yo tengo que nuevamente llegar al estado de cerrado. ¿Por qué? Porque si no han pasado estos 5 segundos y la puerta no está cerrada, debería mandarme una alarma, decirme, ¿sabe qué? Algo está pasando ahí, porque la puerta no se ha cerrado, ¿sí? Entonces, justamente este tipo de secuenciación de elementos, de partes de las sentencias, es lo que más genera líneas de código y lo que más costo aumenta a los proyectos, ¿sí? Porque ustedes igual cuando lleguen a una empresa de desarrollo, y con el pasar de del tiempo van a llegar a ser líderes de proyecto, líderes de desarrollos de proyecto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a comenzar a cobrar por líneas de código. Igual en Ecuador eso también no está tan implementado y por eso es que no estoy en contra de Ecuador por si acaso, ¿no? O sea, no es que diga que todo lo que se hace aquí está mal, porque no es verdad. Tenemos muy buenos desarrolladores. Es más, Ecuador está considerado, creo que está en el segundo, en el tercer puesto a nivel latinoamericano de desarrolladores. Por eso es que hay muchas empresas que han venido a ponerse sus bases aquí, porque aquí desarrollamos y es un desarrollo más barato. O sea, pagarle a un ingeniero recién graduado $1,000 es mucho más barato que pagarle a un ingeniero recién graduado en Europa 3,000, ¿sí? Entonces, no me malinterpreten, porque, o sea, sí, yo sé que a veces me quejo mucho de Ecuador, pero no es eso, sino que yo digo que con la capacidad que nosotros tenemos de aquí, podríamos cambiar y podríamos mejorar mucho esto, ¿sí? Entonces, no me malinterpreten. Entonces, volviendo a esta parte, uh, justamente esta parte de la secuenciación, ustedes, como les digo, cuando lleguen a ese lugar o a ese nivel como líderes de proyecto, ustedes deberían comenzar a cobrar por líneas de código, ¿sí? Entonces ahí es donde realmente el usuario se da cuenta de que su software debe ser eficiente. Es decir, deben tener menos líneas de código, ¿sí? Mientras menos líneas de código va a ser más eficiente, ¿no? Con eso digo que voy a comenzar a ahorrarme pasos, sino que yo debo tratar de reducir la mayor cantidad de líneas de código para que el usuario pague menos y el código sea más eficiente, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, esta parte de la secuenciación también me ayuda a controlar esta parte del mundo real. Como les mencionaba, o sea, justamente es esta idea de que yo tengo esta secuenciación. Ustedes ya saben que, por ejemplo, en este ejemplo trivial que les decía de la puerta, ustedes nunca, o tal vez no se hubieran dado cuenta de que yo podía activar una alarma, de que si no pasaban los 5 segundos y no se cerraba la puerta, se podía activar una alarma. Entonces, cada pequeño paso que ustedes den y que aumenten a su código, es justamente los métodos formales están detrás de esto. ¿Por qué? Porque como les menciono, o sea, nosotros cuando tenemos un requerimiento simplemente lo programamos, pero ahora con esta parte de secuenciación de elementos, ustedes pueden abrir cada una de estas acciones. Sí, pueden abrir cada una de estas acciones. ¿Sí? Eso con respecto a la parte de métodos formales para el análisis del mundo real. Para contestarle a Diego, estos no son lenguajes de programación, ¿sí? Realmente lo que les mencionaba de ADA, BDM y FDR no son lenguajes de programación. Son lenguajes que están creados para probar el código, ¿sí? Son lenguajes que están exclusivamente diseñados para probar el código. Es decir, ustedes crean su programa, pueden crearlo en C, en C Sharp, en Java, en Ruby, en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? Y BDM, ADA y FDR se encargan de hacer assessments, de calificar las características de sus lenguajes. Por eso es que es, como les digo, o sea, esta parte de métodos formales es muy, muy interesante. No se desarrolla mucho, no se investiga mucho en esto, pero es universal, ¿sí?
porque las matemáticas son universales para todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen, si por ejemplo les interesa, pueden hacer el sistema de abrir y cerrar la puerta, ¿sí? Lo pueden desarrollar en Java, lo pueden desarrollar en C++, lo pueden desarrollar en C Sharp, en Ruby, en lo que ustedes programen, en lo que mejor programen, ¿sí? Y luego, ah, aplicar ADA. ADA, como les decía, es simplemente ir obteniendo las características de su programa y les va a indicar si va a funcionar o no, ¿sí? Al igual que BDM, ¿sí? Y la otra parte de la pregunta es, no es un algoritmo. O sea, realmente no es ni un algoritmo ni es una secuencia de pasos, porque no se prueba la funcionalidad como tal. Lo que se prueba es que las condiciones que ustedes generen al momento del desarrollo de software, ¿sí? Al momento que ustedes generen las condiciones de los requerimientos, ustedes puedan definir si es que algo está bien o está mal, ¿sí? No si está bien o está mal, si es que va a funcionar o no, ¿sí? Volviendo al ejemplo trivial de la puerta, por ejemplo, yo puedo crear en ADA esta parte de la alarma que suene después de 5 segundos, que me dé 2 segundos para que el usuario pueda desbloquear la puerta, es decir, pueda abrir la puerta, um, me deje tener un número determinado de intentos de contraseña. Si es que a la cuarta vez que yo intento ingresar, ingresa algo incorrecto, me salte otra alarma. Todo esto quiere decir que llegue a un punto en donde todas las condiciones que afectan en el mundo real, si todas las condiciones que afectan en el mundo real puedan ser representadas dentro de la programación, ¿sí? Pueden ser representadas dentro de la programación. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, uh, base de la experiencia que ustedes tengan como programadores, pasa por el listado de requerimientos que ustedes pueden obtener de un usuario, que igual ustedes se van a dar cuenta de cuando ustedes mismos están desarrollando sus proyectos ahorita en la universidad. Se les manda a hacer un proyecto se me ocurre, un sistema de facturación o un sistema de reserva de turnos para alguna cosa. ¿Qué es lo primero que se nos pensamos? Es directamente sentarnos, a ver, ¿qué clases tengo por aquí, por aquí, por aquí? Y ya. Y después, cuando comienzan a hacer las evaluaciones, nos comienzan a saltar errores de, por ejemplo, de los mismatch exception o los input exception o los fuera de rango, las excepciones fuera de rango. ¿Por qué? Porque en una clase que nosotros creamos, no estamos pensando en qué puede pasar cuando interactúe con otra clase, ¿sí? Y es para esto lo que nos ayuda a generar esta parte de los modelos matemáticos para saber que si mi clase de reserva de turnos interactúa con la clase de asignación de doctores, por ejemplo, que es de lo que más se utiliza. Pues cuando interactúen, yo sé que yo tengo que pasar ciertos parámetros, voy a obtener ciertos resultados, ¿sí? Para eso me va a servir. Y churas, bueno, eso con respecto a esta parte de los modelos matemáticos para el análisis del mundo real, que era lo principal que les quería explicar de cómo se desarrolla software seguro, cuál es la idea de detrás del software seguro. Voy a hablar muy, muy poquito de esto de computación paralela para tener unos 10 minutos al final de preguntas, si es que alguien tiene preguntas. Um, Básicamente lo que ustedes tienen que entender que hasta ahora, dentro de la computación y dentro de sistemas y de ciencias de la computación, no existe el paralelismo, ¿sí? O sea, mi computadora, por más de que yo aquí esté escribiendo en Word, esté con la ventana del Zoom abierta, tenga el Adobe Reader abierto, tenga no sé, música reproduciendo, no es que yo tengo paralelismo como tal, ¿sí? Eso quiero que quede súper, súper claro. Porque nosotros tenemos igual dentro de nuestra conciencia y de nuestro subconsciente que la computadora hace todo a la vez. Y lo que tienen que tener siempre en claro es que eso no pasa. Hasta el día de hoy, el paralelismo es simplemente un concepto que se aplica, pero que no es del todo cierto, ¿sí? No es del todo cierto. Entonces, eso tienen que tener mucho, mucho cuidado cuando desarrollen, ¿sí? Y eso es algo que también, como les digo, o sea, tal vez era de planificarlo un poquito mejor, eso es culpa mía, de hablar un poco más de esto de computación paralela. ¿Por qué? Porque justamente esta idea de tener paralelismo dentro de computación es lo que más problemas genera al momento de desarrollar software, ¿sí? Ustedes pueden haber hecho un análisis del mundo real perfecto, pueden tener todos los modelos matemáticos perfectos, pueden haber listado todas las características de su software de tal manera de que funcione bien, ¿sí? Pueden haber hecho todo eso, pero al momento de programar y crear este paralelismo,
tal vez simplemente hubo una fluctuación en el mismo sistema de la puerta, en donde saben que yo necesito que se active la alarma después de 5 segundos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si yo abro la puerta y se va la luz? ¿O qué pasa si abro la puerta y en lugar de afectar el tiempo, cierro y vuelvo a abrir? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas y todo ese tipo de elementos que ustedes pueden encontrar es parte de la computación paralela. Y este es como si la parte, para mi forma de pensar, ¿no? Simplemente es para mi forma de pensar. Si la parte de los modelos matemáticos es el brazo derecho del desarrollo, la parte del análisis y de la arquitectura, sí, del análisis de una buena arquitectura de desarrollo, es del brazo izquierdo, ¿sí? Ustedes van a estar en el medio. Para hacer desarrollo de software seguro, por un lado van a tener que utilizar métodos formales o modelos matemáticos como tal, y por otro lado tienen que aprender a armar una buena arquitectura, ¿sí? Una muy buena arquitectura. Y eso es algo que también toma mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque como les digo, o sea, tal vez esto igual no se habla mucho en la carrera o no se habla mucho a lo largo de la carrera hasta que ustedes salen al mundo laboral como tal, en donde tienen que aprender a que no todo lo que ustedes idean o todo lo que ustedes idealizan para el desarrollo se puede cumplir. Tal vez en sistemas pequeños se va a poder realizar, pero cuando estamos hablando de sistemas más grandes, de sistemas de transnacionales, de bancos, um, por último de sistemas que controlen un cohete o que controlen las líneas del metro en Quito, no todo lo que piensen se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque primero, tienen capacidades limitadas dentro de los procesadores y segundo, el paralelismo no existe en la computación como tal. Es un concepto que todos manejamos y que todos tenemos, pero es algo que no existe como tal. ¿Sí? Y el problema que más me gusta indicarles es justamente, no sé, todos creo que debimos haber alguna vez escuchado el, el acertijo de los comensales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos decía el acertijo de los comensales? Que tengo un grupo de comensales, pero solo un número determinado de cucharas. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? Cada quien puede ir utilizando de diferente manera, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que pensar cuando hay paralelismo. ¿Cómo yo puedo crear mi arquitectura para poder manejar todo el volumen de datos? Como les digo, tal vez al inicio, y esto suena un poco exagerado, es que va a decir, pero si creo un sistema que administre una bodega, no va a pasar esto. Sí, pero ustedes tienen que siempre pensar a más. ¿Qué pasa si la bodega, no sé, es tan buena que se pone 100 sucursales o se pone 1000 sucursales? Ya no les va a funcionar de la misma manera. Entonces, como les decía, por un lado, um, a pesar de que, como les digo, para su parte de desarrollo y para la parte que están aprendiendo, no decir, chuta, pero bueno, yo no voy a hacer análisis y no voy a ponerme a programar, no voy a ponerme a revisar en ADA o en BDM. Cuando se sienten a programar, justamente piensen en todas las características o todas las condiciones del mundo real que puede afectar a su programa, ¿sí? Que es justamente esta parte de modelos matemáticos. Y siempre piensen cómo pueden escalar a más, ¿sí? Para que su arquitectura, sí, para que si piensan en tener un servidor, que piensen en tal vez tener un servidor con un espejo, o si necesito un servidor que maneje solo correos y otro servidor que se encargue de solo manejar procesos, tal vez hacer que el servidor que maneje correos también ayude con algo de procesos, ¿sí? Justamente esta es la parte más difícil del desarrollo seguro, ¿sí? Y más que el desarrollo seguro, se denomina desarrollo de alta integridad. Sí que es igual otro concepto que sí nos falta igual a nosotros darle más énfasis en las carreras, ¿sí? Porque como les digo, o sea, para nosotros la idea de un programador o de la idea de un ingeniero, de un tecnólogo, o de cualquier persona que se siente al frente de una computadora a programar, es simplemente que sepa bien el lenguaje, que sepa bien cómo funcionan los métodos, que sepa bien las librerías y vaya usted y programe como usted pueda, ¿sí? Entonces eso hay que tratar de cambiar. Y ustedes que están aprendiendo, ya les digo, o sea, yo no les voy a decir, ¿saben qué? Tienen que coger y comenzar después de que hagan un programa, revisarlo en nada. No, pero vayan teniendo esa idea, ¿sí? De que pueden ir cambiando. Cómo yo puedo ir haciendo este análisis de los elementos del mundo real y cómo yo puedo crear mi arquitectura. Sí, espero no haberles aburrido mucho. Como les digo, o sea, es bastante, bastante técnico. Y si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Igual, si alguien después quiere hablar,
El correo es pablo.delhierro@epn. Simplemente ponen Pablo del Hierro en el correo y les va a dar, ¿sí? O si no, a través de Iván me pueden contactar, no hay ningún problema. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablito. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Pero ahí hay unas manitos arriba. Wilson. ¿Y yo por qué no veo las manitos? No sé, me pareció Wilson y Daniel, pero por ejemplo Creo Diego que dice, estaban aplaudiendo. Creo ah, que ya, ya. Diego tiene una pregunta. A Los ver, Diego, requerimientos no funcionales, atributos de calidad, ¿cómo se alinean con la programación segura? es justamente esta parte, porque por ejemplo igual, la idea que nosotros tenemos y que yo aprendí igual cuando estaba en la carrera, que nos decían, siempre es un requerimiento funcional y un requerimiento no funcional, ¿no es cierto? Y los requerimientos funcionales eran simplemente como las excepciones del programa. Ahora esta parte de requerimientos no funcionales está mejor enfocada a como un análisis del mundo real, ¿sí? En donde yo en lugar de decir, bueno, es que es un requerimiento no funcional porque es una excepción a lo que yo necesito hacer, ¿cómo yo puedo hacerlo como una representación de algo que puede pasar en el mundo? ¿Sí? Es justamente esta parte. Es así como se alinea. Porque normalmente el concepto que yo tengo, que nosotros tenemos de un requerimiento no funcional, es simplemente decir es una excepción. Es decir, algo que está escrito en papel, que son las excepciones que se pueden presentar, pero no sabemos cómo programarlas. En este caso, con esta parte del análisis del mundo real, se puede aplicar directamente a los requerimientos no funcionales para programación segura. Muy Eh, bien, ¿alguien más, chicos? Dice, vamos a hacer redes neuronales. Es diferente. Realmente la parte de métodos formales, um, a mí igual siempre me gusta hacerles esta analogía. Si ustedes recuerdan un concepto de un autómata, es algo que no evoluciona con el tiempo. Es algo que ustedes lo diseñan para que haga una tarea en específica, ¿no es cierto? Eso es un método formal. Es algo que no va a evolucionar en el tiempo, ¿sí? Es algo que se dedica a probar lo que ustedes describieron. Es decir, si ustedes tienen un programa de 1000 líneas de código, crean su modelo matemático y les va a probar esas 1000 líneas de código. Si escribieron una línea de código más, tienen que nuevamente volver a hacer el proceso. Volver a probar las 1001 líneas de código. En cambio, una red neuronal es básicamente lo que va evolucionando. Es decir, yo le doy un parámetros y la red va aprendiendo. En este caso, no. Mi método formal, mi modelo matemático, está creado específicamente para lo que yo desarrollé. Si aumento una línea de código más, un método más, y yo sé que suena exagerado, ¿no? Tengo que volver a hacer todo de nuevo. Pero esa es la idea detrás de un método formal, de crear un modelo matemático específico para lo que ustedes están haciendo en ese momento. En cambio, esta parte de redes neuronales, de inteligencia artificial, es diferente. Tal vez en el futuro podrían aplicar redes neuronales para probar código. Hasta ahora no se puede hacer porque, como les digo, el código evoluciona también. El método formal está directamente aplicado para probar lo que ustedes ya tienen, ¿sí? Para aplicar lo que ustedes ya tienen. Y si son se me fue la palabra, como quisquillosos al momento de desarrollar, ustedes pueden hacer la traducción de los requerimientos de usuario a matemáticas y de ahí comenzar su desarrollo, ¿sí? Para eso, si desean, en algún momento ustedes se dediquen a esa parte de la investigación, y ni siquiera en la investigación, si llegan a una empresa de ese tipo de desarrollo, Problem Frame les va a ayudar bastante, porque Problem Frame es lo que hace o lo que nos ayuda es hacer una traducción de lo que yo tengo escrito en palabras, en español, en inglés, en cualquier idioma, me va a permitir hacer diagramas en base a esas palabras que pueden ser representados como matemática. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta más. También se puede desarrollar sin matemáticas. Ah, es otro tipo de desarrollo. O sea, básicamente los métodos que estamos viendo aquí están basados en matemáticas para evitar lo que les mencionaba al inicio, evitar las ambigüedades. Tal vez si conocen de algún otro idioma que evite ambigüedades, podrían desarrollarlo también de esa manera. Pero en este caso particular de los métodos formales, es justamente para evitar las ambigüedades y por eso es que se necesita de las matemáticas.
¿Quién más, chicos? No, ok. Recuerde que debe llenar una encuesta. Creo que hay algo más. Diego nos Ah, dice sí. recomendaciones para desarrollar una arquitectura de software sólida. Esa es la respuesta más inconveniente de todo el mundo. Como siempre es depende. Depende de lo que esté desarrollando, Diego. Por ejemplo, si usted va a trabajar en un banco, la arquitectura tiene que ser diseñada para el banco. Si usted va a trabajar en un hospital, la arquitectura tiene que ser desarrollada para el hospital. No le puedo decir, sabe que siempre tiene que tener una arquitectura MVC o de diseño de patrones o una fábrica que le dé IDES. Es muy, muy relativa la pregunta. O sea, ahí sí depende de lo que se vaya a hacer. Lo que le podría decir es, normalmente las arquitecturas se relacionan mucho con los patrones de diseño, sí, que igual Ivonne sí presentó alguna vez una conferencia de esas, de patrones de diseño. Entonces, por ejemplo, si usted va a usar MVC, hay que buscar las arquitecturas que se relacionen más con MVC. Si yo estoy haciendo prototipado, tengo que buscar las arquitecturas que más se relacionen con prototipado. Entonces ahí sí le dejo medio en el aire. O sea, quisiera decirle, ¿sabe qué? Haga esto, pero muy, muy relativo. Ah, otra pregunta que nos ponen es si nos dice, disculpe, nos van a orientar desde el inicio de la carrera y con qué lenguajes. Eso les digo, o sea, esta parte de métodos formales es algo que lastimosamente, y ya les digo, y no es que yo esté en contra del sistema de educación ecuatoriano porque me parece muy bueno. eh, ¿Cuál es la principal idea detrás de las carreras que nosotros tenemos en Ecuador? Es básicamente que ustedes se gradúen como buenos desarrolladores, ¿sí? Que conozcan de varios lenguajes, que conozcan de varios tipos de varios lenguajes de bases de datos, que conozcan cómo funcionan redes. Esa es la idea detrás de esto. Pero más que nada, o sea, mi objetivo de la conferencia particular para mí era que ustedes con el tiempo tengan como este bichito que les esté picando de si en algún momento ustedes pueden salir del país o si no, si en algún momento ustedes tienen una idea y quieren ponerse una consultora aquí mismo en Ecuador, puedan hacerlo por este lado, en donde en lugar de yo dedicarme a hacer desarrollo, va a sonar feo, lo que voy a decir, pero voy a tener una consultora que se dedique a criticar de lo que están haciendo mal los otros para poder corregir, ¿sí? O sea, yo sé que suena un poco feo, pero esa es la única manera de mejorar. Creo que nadie más. De verdad, Creo muchas, muchas gracias por la atención. Como les digo, espero no haberles aburrido mucho. Traté de hacerlo lo menos técnico posible. Y como les digo, o sea, más que nada detrás de la conferencia es como dejarles ese bichito de que sepan que pueden desarrollar software o puedan probar software de más de una manera. Muchas gracias y de verdad muchas gracias, Iván, por la invitación. Espero que les haya servido. Muchas gracias a ti, Pablito. Y espero, chicos, a ustedes que les parezca cada una de las cositas que intentamos darles ese interés para que vean que hay muchas cosas más allá de solo sentarse a codificar. Y le he dicho 1000 veces, está bien en clase, ¿no es cierto? No se olvide que no queremos desarrolladores que se sienten a codificar en un lenguaje y punto se acabó, sino críticos que piensen más allá y aquí hemos visto un tema que puede ir más allá todavía. ¿Ok? Le mandé al chat el link, ¿sí? De la encuesta para ver todo lo que pasó en esta conferencia y sobre todo también para que por ahí ponga un par de temas, ¿sí? Que le gustaría que por ahí nosotros averigüemos, veamos, busquemos la gente que le voy a compartir eso, ¿ok? Para mí ha sido un gusto tenerte, Pablito, aquí, que nos puedas compartir esos temas tan chéveres. Yo personalmente me ha gustado un montón tu conferencia, ¿sí? Espero a ustedes también, chicos, y como escuchó, si quiere escribirle a Pablo, puede hacerlo directo, si no, me puede contactar a mí también y yo le puedo ayudar a contactarse con Pablo, no hay ningún problema. Estamos para ayudarle. Muchas gracias. Recuerde que el que llene la encuesta, el que haya estado aquí, también es importante al finalizar las conferencias de todo el ciclo, es decir, las 4 que quizá hagamos, usted recibirá un diploma, ¿ok? Sí, un certificadito por ahí de haber participado en las conferencias. ¿Ok? Un gusto para mí volverle a ver. Pablito, un gusto también tenerte aquí. Gracias nuevamente. Eso ha sido todo por hoy, chicos. Cuídense mucho, pórtese bien y estaremos viéndonos pronto. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos.